días a todas y a todos. Bienvenidos a la Casa de América, a este Salón Bolívar de la Casa de América, para la Tribuna F Casa de América, con Eduardo Enrique Reina, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, que va a ser entrevistado por Charo Gasca, la directora internacional de la Agencia F. Un saludo muy cordial al Ministro. Bienvenido a esta Casa de América y, por supuesto, a toda su delegación, a la embajadora de Honduras en España, siempre una magnífica colaboradora de esta casa, y por supuesto a nuestros cómplices y aliados de la Agencia F, con los que llevamos realizando, Ministro, esta tribuna desde el 2006. Ministro, su visita creemos que pone de manifiesto el excelente estado de salud que gozan nuestras reuniones bilaterales, el afecto, las afinidades entre nuestros dos países, nuestras dos sociedades. Va a tener usted una intensa agenda de trabajo aquí en España, seguro que hablará de ella durante la entrevista. Como Casa de América, es un placer tenerle en este foro, en esta Tribuna F Casa de América. Desde que retornó la presidencialidad, desde finales del verano pasado, hemos realizado ya 12 tribunas, como le comentaba antes, desde el presidente de Colombia al vicepresidente de Bolivia, desde la presidenta del Senado de Chile a la ministra de la Mujer de Argentina. Diversos cancilleres latinoamericanos han pasado por aquí. Nos congratulamos mucho que usted también nos acompañe. Es una actividad esta de la que estamos muy orgullosos en la Casa de América. Como decía, lo iniciamos en esta colaboración con la Agencia F desde el 2006 y desde entonces hemos tenido a más de 100 jefes de Estado, vicepresidentes o ministros de países latinoamericanos, y este formato creemos que se ha consolidado como una tribuna en la que tener una visión de conjunto de cómo está evolucionando América Latina, sus países, sus sociedades, sus economías. Nos congratulamos de ello, además, en este 2022, Ministro, en el que la Casa de América cumple 30 años. Son 3 décadas acercando a América Latina y España. Son 3 décadas conversando, dialogando, reflexionando sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer. Dentro de ese acercamiento entre América Latina y España, siempre un enorme interés por su país, por Honduras. Le comentaba que seguimos de forma especialmente cercana e intensa el proceso electoral que tuvieron, y se desarrolló además de una forma ejemplar. Tuvimos en nuestro ciclo América Vota programas especiales dedicados a ese proceso electoral, así que hemos seguido muy de cerca el proceso político de Honduras en los últimos tiempos. Sin más, simplemente, Ministro, voy a resumir muy brevemente su currículum, que es tan amplio y tan extenso que nos daría solamente para una tribuna. Eduardo Enrique Reina García se graduó de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1994. Realizó sus estudios de posgrado con énfasis en Comercio, Finanzas Internacionales, Derecho Internacional y Política Internacional en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Como diplomático de carrera ha sido secretario de Embajada en la Embajada de Honduras en Bruselas, tanto en la bilateral como ante la Unión Europea. Ha sido consejero en la Embajada de Honduras en Londres y posteriormente también fue secretario privado y ministro de Comunicaciones del presidente de la República, José Manuel Zelaya. Finalmente, resumiendo mucho un amplísimo currículum, como digo, ocupó el cargo de director de la oficina de la Secretaría General de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en La Paz, Bolivia, en 2 oportunidades, hasta su nombramiento como canciller. Allí tuvimos ocasión de coincidir el ministro y yo en La Paz. Así que, ministro, una alegría reencontrarle aquí en Casa de América. Bienvenido a la Casa de América, que por supuesto es su casa, la casa de todos los latinoamericanos. Muchas gracias. Tiene la palabra Charo Gasca. Muy buenos días. Un placer hablar con usted. Quería que nos contase un poco, usted ha mantenido reuniones con la comunidad hondureña aquí en España, que es bastante numerosa. Se ha empezado el proceso para que puedan acceder a las tarjetas de identificación. ¿Qué problemas tienen aquí la comunidad? ¿Cómo va a responder su gobierno ante estos problemas, ¿no? Muchas gracias, Charo, y un honor estar en esta Casa de América, igual de encontrar amigos como Enrique. Efectivamente, el tema migratorio para Honduras es un tema complejo, somos un país mayormente emisor de migrantes, pero igual también enfrentamos el tema del tránsito de migrantes y a veces también de recepción. En el caso de España particularmente, prácticamente nos hemos convertido en la 4ª comunidad latinoamericana en España, con
aproximadamente 133.000 hondureñas y hondureños que están registrados y prácticamente entre todos unos 150.000, contando también los irregulares. La idea en este caso es, por instrucciones de la presidenta Castro, es retomar el tema de los migrantes y los hondureños en el exterior, sobre todo para que la Cancillería cumpla una función importante de darles servicios dignos, de darles servicios que respondan precisamente a las grandes necesidades, sobre todo en el tema consular, en la parte documental. O sea, es importante, estamos estableciendo nuevos mecanismos para que la gestión consular sea más eficiente. En este caso estábamos inaugurando aquí en Madrid, igual lo haremos mañana en Barcelona y la otra semana en Valencia, la emisión del pasaporte electrónico que permite tener mecanismos más claros, más seguros para las emisiones de estos documentos, y a la vez también colocar los equipos para el enrolamiento en el sistema del Registro Nacional de las Personas, del proyecto Identifícate, que le permita también a las hondureñas y hondureños acceder a su documento nacional de identidad, y a la vez también que puedan realizar muchos trámites ligados al servicio, al registro civil hondureño, como ser certificaciones de nacimiento, certificaciones de matrimonio, y a la vez transitar también a la posibilidad de que puedan inscribir ya en estos consulados también a sus hijas e hijos, o sea, hondureños nacidos en el exterior. Así que es parte de este procedimiento que estábamos implementando para tener una política exterior mucho más cercana a los migrantes y en otras instancias, en otros países como los Estados Unidos, que tenemos cerca de 1 millón de hondureños que residen allá. Así que ha sido pues una feliz coincidencia, además de venir a trabajar en temas consulares, pero también llevar una serie de reuniones también con autoridades españolas. Precisamente sobre las reuniones que ha mantenido con las autoridades españolas, se ha avanzado en la ordenación de los flujos migratorios, en la garantía de derechos a los migrantes. ¿En qué se ha avanzado en este terreno? Bueno, aquí estuvimos una reunión con el director de Migración, el señor Yerga, el día de ayer, en el que hemos avanzado también conversaciones que ya tenemos desde algún tiempo, desde la visita de Su Majestad el Rey a la toma de posesión de la Presidenta el 27 de enero y del canciller Álvarez. Pudimos conversar de algunos temas ligados precisamente al tema de migración en ese momento, y la idea es precisamente eso, encontrar también mecanismos novedosos que nos permitan encontrar procedimientos regulares de migración, sobre todo migración circular, en el entendido de visas o programas temporales que permitan a trabajadores hondureños, por ahora en la parte agrícola, venir a trabajar en España y retornar en su momento a Honduras, cumpliendo una serie de requisitos. Así que estos mecanismos yo creo que nos permiten tener también posibilidades para que la inmigración cumpla una función que beneficie a ambas partes, que enriquezca obviamente este procedimiento de mejora en algunos temas, y sobre todo el impacto social que tiene la migración para países como Honduras. Es más, estos procesos que son buenas prácticas, son de mucho interés de otras naciones que los están viendo como buenos ejemplos y buenas prácticas que puedan implementarse. Así que parte de eso es precisamente buscar estos mecanismos de cómo se encuentran formas de regularizar esta migración y cómo, como lo reitero, permiten un beneficio para ambas partes. ¿Y cuando calcula que esos mecanismos podrían estar ultimados y que se pudieran poner en marcha? Sí, tuvimos un primer grupo de hondureños que ya vino a España, sobre todo a Huelva, Andalucía, para trabajar en el trabajo agrícola, en efectos agrícolas. Probablemente se puedan duplicar para este año, y estamos ultimando detalles de los mecanismos de cómo se hace más eficiente este procedimiento y que los perfiles y las necesidades se cumplan igual, pasar tal vez a una etapa segunda, que sería buscar otros niveles de estos flujos migratorios, no solo en la parte agrícola, sino ligados también a posibles prácticas de estudiantes hondureños que vengan a España, y también para otra serie de necesidades laborales que también tiene España en temas muy técnicos como el tema de la salud,
en que también podrían haber estos flujos de trabajo temporal y circular a España. Sí. Y han hablado también durante sus conversaciones aquí en España sobre el proyecto de España y Estados Unidos de traer a inmigrantes centroamericanos que ya están en Estados Unidos y que vengan a España. Sí, eso lo hemos conversado ya en nuestras visitas que hemos tenido con Washington sobre buscar estos puentes de cooperación tripartita entre los Estados Unidos, Honduras y España. También con los Estados Unidos se está iniciando un programa de visas denominadas H2 que permiten estos flujos temporales y ver cómo estas experiencias que tienen ya personas hondureños y hondureñas que han trabajado en estos tipos de mecanismos y que retornan al país y que cumplen con estas series de especificaciones que tienen estos programas, sirvan también para intercambiar estas ideas. Así que estamos trabajando, precisamente Honduras está presidiendo el MIRPS, que es un mecanismo de cooperación en materia migratoria en Centroamérica y también en la región del norte de América. Y creo que estas, como le digo, estas buenas prácticas van a ser muy positivas y sobre todo lo que estamos haciendo con España. Dentro de un ratito se va a reunir con su par español, con el ministro Álvarez. ¿Tienen algún tema especialmente difícil que tratar o simplemente continuar con la cooperación entre ambos países? Bueno, felizmente con España mantenemos una relación al mejor nivel. España también prácticamente se convierte en Honduras en el principal catalizador de la presencia de la Unión Europea en Honduras, así que la relación, como le digo, está al mejor nivel posible. Tenemos temas conjuntos que trabajamos, agendas en las que cooperamos tanto en el campo bilateral como en el multilateral, en varios organismos internacionales o en algunos foros internacionales, como lo es no solo Naciones Unidas, sino también en nosotros que es parte de España, también como el tema iberoamericano en que trabajamos conjuntamente, así que hay agenda de cooperación también que vamos echando adelante, temas de inversión, temas de asistencia técnica, así que con España, como le digo, mantenemos un muy buen nivel de relación y esperamos tal vez en su momento que la presidenta Castro también pueda visitar a España y hacer una visita tanto a su majestad como al presidente del gobierno. ¿Eso puede ser un tema a tratar con su par español? Así es, yo creo, como le digo, estamos en el mejor nivel de relación y las conversaciones son bastante amplias y fluidas. Bueno, usted ha mencionado también a la comunidad iberoamericana y se ha reunido con el secretario general iberoamericano. ¿Usted cree que la comunidad iberoamericana está atravesando un momento, digamos, de debilidad o de baja intensidad? ¿Usted cree que la comunidad iberoamericana está un poco herida? Mire, yo creo que son temas de tiempos y los tiempos no son los más fáciles en la arena internacional. Venimos de cruzar una pandemia que nos encerró a todos, que nos creó problemas serios, hasta de comunicación, todo el mundo trabajando en línea. Y esto, pues yo creo que ha dificultado el contacto directo y precisamente estos lazos hay que reconstruirlos. Y parte de esto, pues no solo es la agenda iberoamericana, sino la de otros foros. Yo creo que es un momento de buscar, de relanzar, de seguir trabajando juntos y buscar esos puntos en que nos ayuden a coordinar. Precisamente también visité a la secretaria Reaños de la Organización Iberoamericana para Seguridad Social, donde estamos buscando adherirnos o suscribir un convenio en materia multilateral de seguridad social de parte de Honduras. Y también pues con el secretario alemán tuvimos una amplia conversación, no solo de los temas de cooperación en el tema iberoamericano, sino también de la situación de Honduras, cómo vamos avanzando. Así que creo que es momento que también en América Latina se están dando muchos cambios políticos y yo creo que ese es el momento más bien de aprovechar estos cambios para relanzar precisamente el proceso iberoamericano. Precisamente le quería comentar que el mapa político en América Latina cada vez se tiñe más de gobiernos de izquierda.
no me sale la palabra, perdón, quiero decir, esa tendencia, digamos, puede facilitar la integración regional, no solamente a nivel de integración, sino también de adopción de políticas de lucha, por ejemplo, contra el cambio climático o de regulación de flujos migratorios. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que eso ayuda, o sea, cuando hay una comunidad de criterios y pensamientos, sobre todo progresistas, generalmente somos más abiertos, creo que son más tendientes a la cooperación mutua, al crecimiento. Las tendencias más conservadoras casi siempre miran hacia adentro más que hacia afuera. Entonces yo pienso que esto va a ayudarnos a trabajar de manera más fluida también con los compañeros y los socios iberoamericanos, sobre todo de España y Portugal, en el lado europeo. Y pienso que sí, eso nos va a ayudar a trabajar estos temas, que además coincidimos. O sea, yo creo que en la mayor parte de gobiernos que están llegando en América Latina coincidimos en muchas visiones, en el tema del cambio climático, en el tema de trabajar juntos precisamente en una agenda más dirigida a un futuro verde para nuestras regiones y sobre todo los impactos que también estas generan en nuestras sociedades, en el caso pues de Centroamérica, que a veces somos muy azotados por desastres naturales como parte de este cambio climático, cómo movilizamos esta agenda. En el tema migratorio, precisamente, ver también las raíces socioeconómicas, las necesidades de cohesión social, las necesidades de trabajar internamente para construir nuevos desafíos en la región. Entonces yo creo que sí, este cambio de signos de los gobiernos en América Latina nos ayudan a tener una agenda común que permitamos trabajar de manera conjunta y en la que miremos precisamente a la migración, no solo desde el lado de los problemas, sino del lado positivo, de su contribución a los países y el tema social, el tema de cohesión, el tema de transformar nuestras realidades. Yo creo que sí puede ayudar a impulsar precisamente una agenda común de una manera más fácil. Centrándonos ahora en Honduras, está ahora pendiente la elección de la nueva Corte Suprema y también del fiscal general. Hay cierta polémica porque se pone en duda que sea de una forma independiente. Su gobierno da garantías de que así va a ser, de que va a ser transparente, de que... Sí, mire, es una preocupación de la presidenta Castro. Desde un inicio Honduras viene enfrentando problemas muy serios ligados sobre todo al tema del acceso a la justicia, el tema de la corrupción. Bueno, desgraciadamente enfrentamos una realidad de un expresidente extraditado por temas de crímenes muy serios a los Estados Unidos y una justicia que desgraciadamente no funcionó en el país. Entonces es un reto enorme, se procede, como bien nos señala, a la elección de una nueva Corte Suprema, un nuevo fiscal general, a un nuevo Tribunal de Cuentas y nuevas autoridades electorales en todo este periodo. Así que la visión de la presidenta es contribuir desde el Ejecutivo a un mecanismo más transparente y que garantice que las mejores personas lleguen a estas instituciones por beneficio del pueblo hondureño. Creo que la confianza se ha perdido prácticamente completamente del pueblo hondureño a la justicia, a los operadores de justicia del país, y el trabajo para reconstruir una institucionalidad que fue erosionada a través del tiempo es muy importante. Para ello también la presidenta está promoviendo con las Naciones Unidas la creación de una Comisión Internacional para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, que ha recibido el pleno el apoyo del secretario general Guterres y con el que hemos estado trabajando. Así que buscamos precisamente generar mecanismos que nos hagan transitar de estos periodos de justicia, de impunidad, de justicia incompleta, a procesos en que se fortalezca más la institucionalidad y el Estado de Derecho, obviamente garantizando esa independencia del Poder Judicial, una fiscalía que realmente cumpla con su función, así que es parte de las grandes tareas que se ha fijado la presidenta Castro. Recientemente el gobierno de Nicaragua dio la nacionalidad a 2 ex asesores del expresidente Hernández. ¿Esto no afecta a la relación bilateral? Bueno, obviamente es un tema complejo. En este caso el gobierno de Honduras no ha tenido ningún tipo de participación. Lo vemos como un proceso en el que estas personas
realizaron gestiones de acuerdo a la legislación nicaragüense. El gobierno de Nicaragua ha decidido otorgarles nacionalidad. Obviamente esto sin perjuicio a que como funcionarios públicos ellos cumplieron una función, son responsables por ella y por lo tanto si hay temas ligados a posibles casos que surjan de sus manejos como funcionarios tendrán que responder también ante la justicia hondureña o ante cualquier justicia por sus acciones como funcionarios. Yo creo que en eso hay que quedar claros y obviamente es un tema complejo en el cual, como le digo, nosotros mantenemos el mejor nivel de relaciones con Nicaragua y por ahora hay simplemente, creo, procesos de investigación hacia casos de corrupción en el gobierno anterior, pero ante ellos, estos exfuncionarios, pues serán responsables ante las leyes hondureñas. Obviamente ya esto, como le digo, es un tema que decidió el gobierno de Nicaragua y ante el cual nuestro gobierno no tuvo ningún tipo de participación. También hay bastantes en Honduras, hay bastantes manifestaciones de personas que se dicen seguidoras del gobierno y que están exigiendo empleo. ¿Cómo va a responder el gobierno a estas demandas? Bueno, es complicado. Venimos enfrentando varias crisis en el país. Hay un tema de deuda interna que nos agobia enormemente en el campo financiero y fiscal del país. Un tema también de estructuras en el sistema energético, que son prácticamente dos fuentes que drenan enormemente el presupuesto. Y es una de las prioridades de la Presidenta General, precisamente mecanismos de crecimiento económico en el país. Obviamente hay una presión política también de parte de seguidores del partido, de Libre, y son procesos complejos. Obviamente no se busca que el gobierno sea el mayor empleador, sino precisamente crecer, buscar oportunidades de inversión. Así que estamos abocados a ello. A pesar de, como le digo, el estado institucional de Honduras es serio, es grave. Tenemos una deuda interna que llega a los 16.000 millones de dólares, que para Honduras es enorme, y tenemos que utilizar prácticamente de lo recaudado más del 50% para el servicio de esta deuda, tema que estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional y otros países amigos, entre ellos el Tesoro de los Estados Unidos, para ver cómo trasladamos y reconvertimos esta deuda privada en una deuda a términos más favorables para el Estado de Honduras. Y todos estos temas pues obviamente impactan en temas de empleo, en temas de crecimiento económico y esas causas sociales profundas que no nos permiten también una inversión adecuada en los temas sociales que espera el pueblo hondureño, sobre todo en salud y educación. Pero son las grandes tareas que tenemos fijadas como gobierno y la Presidenta Castro pues está con su equipo, sobre todo de finanzas, trabajando en estas materias y dar obviamente respuesta a estos 12 años que hemos vivido prácticamente de insatisfacción del pueblo hondureño después del golpe de Estado y en los cuales tenemos que trabajar precisamente para reconstruir, para refundar una nación que quedó devastada por muchos factores, entre ellos obviamente la corrupción. Me gustaría, si le parece, canciller, dar paso a las preguntas de algún periodista. Buenos días. Fausto Triana, Agencia Prensa Latina. Quería preguntarle, canciller, dos preguntas en realidad. Una, la Cumbre de las Américas, controvertida por las exclusiones, pero que también Estados Unidos hizo un ofrecimiento de mejorar la inversión en Centroamérica precisamente para controlar un poco los flujos migratorios. ¿Cuál es su percepción, su balance sobre esta cumbre? Y la segunda pregunta se relaciona con la primera. Están las cumbres de las Américas, está la CELAC y están las cumbres iberoamericanas. Tantas cumbres y los resultados. Claro, y las cumbres generan siempre estas expectativas y creo que fue parte de las discusiones que tuvimos en la cumbre en la que por instrucciones de la Presidenta asistimos. Ella dejó muy claro de que Honduras participaría, salvo si existían exclusiones, pues de alguna forma dejaba de ser una cumbre de las Américas. Creo que ese es parte de los mensajes importantes, qué se saca de las cumbres, cómo se vuelven en realidad todo
las discusiones que tienen los jefes de Estado y de gobierno en ellas. Y yo creo que es la gran tarea, cómo traducimos a la realidad estas expectativas. Los Estados Unidos hizo importantes anuncios, tanto la vicepresidenta Harris como el presidente Biden, sobre todo de un incremento del apoyo de fondos para lo que se llama el norte de Centroamérica o el Triángulo Norte, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras, y cómo esta asociación para Centroamérica llega a cerca de unos 2.000 millones de dólares. Creo que es muy importante, el anuncio lo recibimos con beneplácito, creo que es importante que se puedan realizar estos flujos de inversión, pero lo importante al final es lo mismo, es que se pongan en práctica, que se hagan realidad. Y aquí pues volvemos también a lo mismo de las cumbres. Yo creo que para evitar este desgaste de las cumbres tenemos que convertir en realidad mucho de lo que se habla y convertirlo en hechos. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en todas las cumbres para no seguir probablemente en los mismos mecanismos de solo conversar, solo lanzar declaraciones, sino convertir estos efectos en realidades para nuestros pueblos que demandan muchas cosas de nuestros gobiernos y que precisamente esa insatisfacción se traduce en todos estos cambios políticos que vivimos, sobre todo en América Latina, y que son precisamente esas grandes expectativas no cumplidas, esas necesidades, esas inequidades que viven nuestros pueblos y en los cuales tenemos que trabajar. Y las cumbres deben convertirse precisamente en esa realidad que buscan nuestros pueblos. Sí, una última pregunta al hilo de la que hacía el compañero de Prensa Latina. Claro. Efectivamente hay muchas organizaciones, muchos organismos, la Cumbre de las Américas, la CELAC, el ALBA, la OEA. ¿No sería más práctico tener un solo sistema? Bueno, sería lo ideal, pero naturalmente cada esquema tiene sus propias realidades y hay que reconocerlas. O sea, en la CELAC participa obviamente toda América Latina y el Caribe. Podría ser un mecanismo, bueno, el presidente de Argentina invitaba también a los Estados Unidos a la CELAC. Por ahora la Cumbre de las Américas es la que agrupa también a Canadá y a Estados Unidos, así que es ese propio mecanismo. Y también en el caso de la Iberoamericana es el único que agrupa a España y Portugal con el resto de América Latina. Bueno, habría que tal vez que transitar a esa evolución, pero por ahora son los mecanismos existentes. Yo creo que lo importante, como lo digo al final, es eso. Si logramos traducir a realidad lo que se plasma en las cumbres, se vuelven obviamente mecanismos que son positivos. Y tampoco hay que desdeñar, creo que hay temas que han sido positivos a través del tiempo, mecanismos de cooperación, proyectos que han sido positivos para todos los países que participamos, pero sí hay, creo que, poner más dinamismo en estas cumbres para que no se vuelvan precisamente en esa visión repetitiva de declaraciones largas, sino pasar, como digo, a cosas concretas. Muy bien, muchísimas gracias, canciller. Muchas gracias.